La salud mental es ese equilibrio entre una persona y su entorno. Es un bienestar que se siente emocional, psicológico, social, pero lo cierto es que muchos ciudadanos en nuestro país y también en el resto del mundo carecen de esta tranquilidad. Por este motivo, cada 10 de octubre celebramos el Día de la Salud Mental. Se trata también de de romper los estigmas en torno a estos trastornos mentales, darlos a conocer. Según la OMS, 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida, y lo cierto es que en nuestro país, en España, ya el 6,7% de la población padece ansiedad y más o menos el mismo porcentaje tiene depresión. Así que bueno, pues estos son solo unos datos que ejemplifican la situación actual en torno a la salud mental. Afortunadamente, se empiezan a romper barreras, a romper tabúes en torno a este asunto. Hoy queríamos abordarlo y tratarlo con especialistas en la materia. Se trata del doctor Antonio Bordallo, que es jefe de Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ya nos escucha el doctor. Hola, buenos días. Doctor Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ya sí nos escucha, ¿no? Sí, ahora mismo sí, antes no escuchaba nada, vamos. Estupendamente. Bueno, pues como decimos, estábamos también elaborando, ¿no?, esa introducción en torno a algunos datos, ¿no?, que nos tienen que hacer reflexionar acerca de este asunto. También tenemos a Casta Quemada, que es supervisora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental en enfermería. También se dedicó a la atención comunitaria de salud mental y a la comunidad terapéutica. Casta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué sí tal? Nos escucha, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días, gracias. Sí, os escucho bien. Estupendamente. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación en la actualidad ahora mismo? ¿Cuál es la radiografía que tienen ustedes, los profesionales sanitarios, desde la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga? Desde que empezó la pandemia, sí vimos al principio como una disminución de las patologías y todo eso, ¿no?, motivados por el confinamiento, lógicamente, pero es verdad, desde que las medidas se han ido relajando, ha ido aumentando de manera muy importante, a veces entre un 20 y un 30% la solicitud de atención a nuestro servicio por toda la problemática relacionada con la salud mental. Es verdad que hay como una serie de cuadros que se han aumentado claramente, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, toda la problemática adolescente, de trastornos de conducta, de autolesiones, de todo eso, y también los cuadros depresivos en general. Y otros cuadros, como son los trastornos mentales más graves, sí se mantienen estables, ¿no?, como que la incidencia de ese tipo de patología tampoco se ha incrementado. Pero a nivel global sí hemos tenido un incremento muy grande. Se ha intentado paliar mediante la contratación de nuevos profesionales y tal, pero entre la escasez de profesionales que tenemos en la sanidad española y el importante incremento de demanda, la verdad que a veces ha dado situaciones de cierta dificultad. Pero bueno, ahí vamos trabajando y yo creo que bien. Doctor, no sé si nos podría indicar si hay algún tipo de perfil o de franja de edad que digamos, sea más susceptible de tener una enfermedad mental o un trastorno psicológico, y que de hecho se estén viendo más en la consulta. Bueno, en la consulta, como anteriormente le he dicho, lo que sí hemos visto un incremento muy grande en la infancia y en la adolescencia. Sí. Y es probable que también en la tercera edad también haya un incremento. Lo que pasa es que en la tercera edad muchas veces la solicitud de ayuda es menor, no hay un padre que está pendiente del hijo para pedir ayuda por él a veces y tal, ¿no? Yo creo que seguramente porque si lo asociamos, este incremento de la demanda a la situación pandémica, a la situación así, seguramente es porque la pandemia a quien más daño ha hecho a nivel psicológico sea a las edades extremas, a la gente más joven, que le ha privado la evolución durante momentos muy importantes de su vida, y seguramente a las personas ancianas por el tema de la soledad que ha conllevado toda la situación de confinamiento, de alejamiento de la familia y todo eso. Pero bueno, eso ya es una hipótesis mía.
Casta, ¿cuál es el tratamiento, cómo se atiende a los pacientes en la unidad de gestión clínica de salud mental de la que es usted supervisora? Bueno, nosotros tenemos 2 niveles de atención al paciente desde enfermería. Sí. Básicamente, fundamentalmente dedicamos nuestro trabajo al trastorno mental más grave. Y desde ahí, bueno, pues la atención es multidisciplinar, ¿no? Nosotros, el paciente ingresa como todas las demás especialidades o a través de atención primaria, pero también a veces a través de urgencias o por la particularidad de algunas enfermedades más graves a través de servicios sociales u otras instituciones. Y una vez que entra en la UGC, si es por la vía de hospitalización, pues una vez que sale, mantenemos lo que se llama la continuidad de cuidados, ¿no? Y se le sigue atendiendo en la unidad de salud mental comunitaria. Y de ahí, pues, enfermería hace un plan de cuidado y una atención especial a su salud mental y a su salud física, que también en los pacientes más graves sufre un deterioro importante, ¿no? Que hace que tengan más dificultad de mantener la salud, ¿no? En general. Y bueno, y luego están las unidades especializadas o de tercer nivel que llamamos, a las que se derivan pacientes concretos con una patología o un perfil determinado, como son la unidad de rehabilitación, la unidad infanto-juvenil o la unidad de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces hay un abanico amplio de atención dentro de la unidad de gestión. También tenemos recientemente el programa de primeros episodios, donde incluimos a aquellas personas que tienen su primer episodio psicótico intentando que no vayan evolucionando a la cronicidad, sino que se resuelva lo antes posible su situación, ¿no? de patología, de enfermedad. Y luego la atención menos grave la trabajamos mucho con atención primaria. Hacemos grupos de relajación, hacemos grupos para el abordaje de la ansiedad, en conjunto con los compañeros también de atención primaria. Vemos que es un trabajo muy muy organizado, que está todo muy bien protocolizado, Antonio, pero yo lo que quería comentar con usted es que ciertamente nos está pasando algo, ¿no? Como sociedad, cuando las cifras nos indican que el consumo de ansiolíticos, ¿no?, por detenernos en una de las cuestiones de salud mental, que ese consumo de ansiolíticos es que ha crecido de manera exponencial, ¿no? En los últimos años. Esto nos debe llevar a hacer quizá una reflexión. Sí, bueno, la reflexión es importante realizarla, ¿no? Porque está claro que yo creo que ahí hay dos factores importantes en ese incremento, por ejemplo, el consumo de pastillas. Por un lado, la necesidad que tenemos las sociedades actuales de la inmediatez. Ante cualquier cosa, darle una solución lo más rápido posible. Y lo más rápido posible, lógicamente, una pastilla, ¿no? Yo me tomo la pastilla, me quedo más tranquilo y tal. Y por otro lado, es la intolerancia a cualquier cosa que nos frustre en las sociedades también actuales, ¿no? Con lo cual nos genera una situación importante. Es curioso que en las sociedades que hemos alcanzado con un nivel de bienestar mucho mayor que lo que ha sido históricamente, en cambio tengamos esta epidemia de ansiedad, esta epidemia de síntomas depresivos, esto es lo que le hemos ido contando, ¿no? Ese incremento tan grande que tenemos, ¿no? Y que realmente muchas veces la solución más fácil, más rápida es la pastilla, pero seguramente no es la mejor solución, es la más negativa. Claro. Primero porque estamos dando el mensaje de que con una pastilla se acaban todos los sufrimientos del ser humano, cosa que no es real. Y por otro lado no estamos yendo a la raíz del problema para intentar darle una solución, tanto a nivel individual como también como sociedad, porque no podemos obviar que somos un ser social y donde muchas de nuestras alteraciones están relacionadas con nuestro entorno, ¿no? Doctor, ¿piensa usted que de alguna manera ya sí estamos poniendo el foco en todas esas cuestiones o seguimos un poquito todavía como sociedad también mirando para otro lado? Es decir, sí está muy bien, pero que cuando te toca cerca, es como... No, eso es verdad, ¿no? La enfermedad mental de toda la vida está rodeada del estigma. Eso es algo que desde que éramos hombres primitivos lo hemos tenido. Porque significaba como una cierta impredecibilidad y tal. Y ese estigma es uno de los factores en que intentamos luchar más desde la mayor parte de los profesionales de salud mental, pero es verdad que es complicado, ¿no? Es complicado
el tema, ¿no? Nosotros comentábamos, por ejemplo, hoy es el Día de la Salud Mental y hacemos un comentario así, tampoco tiene mayor profundidad, ¿no? Pero decíamos, en cualquier otro campo pues se habla, hoy es el día del Alzheimer, hoy es el día de la colitis ulcerosa. En cambio, nosotros no somos ni capaces de nombrar a nuestras enfermedades y utilizamos muchas veces el nombre de hoy es el día de la salud mental, ¿no? Que está bien como línea política o como línea general, ¿no? Pero que seguimos teniendo un estigma importante a todo lo que significa la enfermedad. Sí. Bueno, Casta, si hay alguna persona, no sé, sería importante también recordar cuándo se debe acudir a un especialista. O debemos decir, algo hay en mí que no va bien, que esto muchas veces pasa, ¿no? Que ignora a lo mejor tu propia tristeza o tu propia ansiedad. ¿Cuándo debemos plantearnos consultar con atención primaria? Yo creo que si hacemos una buena educación, ¿no? Y podemos evitar lo que le llamamos nosotros la patologización de las situaciones de la vida diaria, pues, hombre, por ejemplo, si nos ocurre algún evento muy desagradable, la pérdida de alguna persona o algún incluso ser cercano, querido, tenemos que esperar un poco, porque los primeros días es normal que nos sintamos muy tristes. Si nos ha pasado algo, es normal que al principio estemos más agitados y que estemos nerviosos, ¿no? Que tengamos cierta sensación de inquietud. Pero una vez pasado el periodo, digamos, necesario, depende de unos días, unas semanas, no pasa nada porque uno consulte en su centro de atención primaria la situación, porque en principio nuestra unidad lleva muchos años trabajando, como decía, con atención primaria, y los profesionales están muy capacitados para discernir entre aquellas situaciones que se pueden resolver en el primer nivel, ¿no? Y con programas como este que os comentaba de GRAFA, que se llama, de grupos de afrontamiento para la ansiedad, y son donde se entrenan una técnica de relajación en grupos y se hace una psicoeducación sobre la ansiedad, y ahí quedaría la atención cerrada, no haría falta derivar a salud mental, y si ellos lo consideran necesario, están suficientemente capacitados para derivar atención a salud mental. También en muchos casos lo que hacen es poner medicación si lo ven necesario y luego, después de un periodo, derivar, ¿no? Entonces, yo creo que ante la situación de duda, si alguien lo está pasando mal, creo que debe de consultar. Y si, por ejemplo, alguien tiene idea de autolisis, debe de ir a urgencias a contarlo. Hay profesionales todas las 24 horas del día para atenderlo. O sea, yo creo que no patologizar las situaciones de la vida diaria, pero tampoco pasarlo mal y llegar al extremo de que uno no controle la situación y no acuda a pedir ayuda, ¿no? Sería un poco esa la intermedia. Doctor, este año se ha puesto mucho el foco también en los jóvenes. ¿Qué está pasando en ese sentido? Bueno, lo que le he dicho, las cifras nos están indicando que hay un incremento muy, muy grande de los problemas relacionados con la salud mental en población adolescente, en la infancia también, en la gente joven, ¿no? Y el por qué, pues no lo sabemos. Seguramente la enfermedad mental tiene como ya le he dicho antes, una tendencia a adaptarse a la realidad social, y la realidad social que han vivido esta generación que está ahora mismo en ese grupo etario, ¿no? Pues está muy mediatizada por el COVID. El COVID, aunque parezca que no, le supuso a muchos jóvenes un parón en momentos muy importantes de su vida, de un año y medio, ¿no? de evolución personal, y eso es muy complicado. En otras edades pues ha sido un parón, pero no en un momento evolutivo de importancia, ¿no? Y después seguramente el mundo en donde estamos viviendo, ¿no? La globalización, todo eso, las redes sociales, todo eso seguramente está influenciando mucho la existencia de este problema tan importante de gente joven. Y otra pregunta que yo creo que ahí lo pueden contestar ambos profesionales, ¿no? Que en el entorno, la familia, los amigos, los compañeros de un entorno laboral, de trabajo. Claro, ¿cómo pueden ayudar a personas que están en esta situación? Porque es difícil, ¿no? Ponerse a veces también en el interior, ¿no? De alguien que está pasando por eso y uno no lo comprende, a lo mejor.
Sí, Bueno. no se suele comprender. Ahí lo primero es hay que tener la capacidad de detectar que la persona que tiene al lado lo puede estar pasando mal, que muchos estamos metidos en nuestro mundo y no somos capaces de mirar al sufrimiento del otro, estamos todos centrados en nuestros propios sufrimientos, ¿no? Y eso es lo muy importante, ¿no? El tener esa capacidad. Y una vez que hayamos tenido, yo creo que el primer acercamiento tiene que ser hacia la persona. Y muchas veces con ese primer acercamiento solucionaríamos muchas cosas, ¿no? Y cuando ya se detecta que el problema no es puramente adaptativo, sino que es un problema mayor, donde hay una serie de riesgos para la persona y tal, entonces hay que acudir a los servicios sanitarios o si son educativos en los mismos colegios. Yo creo que hay cada vez más. Nosotros también estamos coordinados con educación y tal para la detección de estos casos rápidamente y poder influir y poder actuar sobre ellos, ¿no? Sí, perdona, Antonio, decía que publicamos una serie de guías de autoayuda para la ansiedad y la depresión. Algunas de ellas, cómo puedo ayudar a alguien que padece depresión, cómo puedo ayudar a alguien que padece ansiedad. Y es muy fácil, poniendo en Google guías de autoayuda, son muy sencillitas, con un lenguaje muy cercano y que pueden también facilitar información fiable de qué puede uno hacer cuando quiera ayudar a alguien con estas situaciones de dificultad. Sí. Eso ha sido un trabajo ingente que se ha desarrollado desde la unidad y que seguramente la población general no sabe de la existencia de esas posibilidades de ayuda. Así que está bien que Casta lo haya recordado. Está muy bien. Les damos las gracias a ambos. Antonio Bordallo, jefe de Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga, y Casta Quemada, supervisora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Importante todo lo que habéis mencionado y recordado en este día. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.